Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books, y en este vídeo quería desearos feliz San Valentín y disfrutarlo con vosotros. Y bueno, no voy a haceros una lista de recomendaciones de lecturas de temática san valentinesca ni nada por el estilo, porque eso ya lo he hecho otros años. En este caso quería hablaros de crushes literarios, de book boyfriends o book girlfriends, y para ello os pedí hace unas semanas por Instagram que me pasarais vuestros crushes literarios, y la verdad es que he recibido una lista muy interesante de ellas, así que vamos directamente allá, porque bueno, sí, los lectores de terror también tenemos crushes literarios, por bien o mal que suene esto. Pues bueno chicos, tal y como os he dicho, hoy vamos a hacer un vídeo un poco más distendido. Vamos a hablar de nuestros crushes literarios como lectores de terror, que esto lo hacen mucho los lectores de fantasía, pero nosotros también tenemos derecho a enamorarnos de personajes, en estos casos muy probablemente de dudosa moralidad, pero eso es tema para que lo estudien nuestros psicólogos. Antes de empezar quería hablaros de mis propios crushes, que son dos. En primer lugar, y como no podía ser diferente, Dorian Gray. Es dudoso, claramente, pero yo no sé qué tiene este personaje que a mí me apasiona, me fascina. Es de esos personajes que me deslumbran. Y al final creo que, sinceramente, ese era el objetivo que tenía Oscar Wilde cuando creó esta novela y más en concreto a este personaje. El retrato de Dorian Gray es una novela escrita por Oscar Wilde, un escritor irlandés, y la parte horrible de todo este asunto es que esta novela jugó un papel muy importante en el juicio que acabó condenándolo por sodomía y grave indecencia. Os hablo un poquito más sobre esto y sobre el triángulo amoroso que tuvo con Bram Stoker, escritor de Drácula, en este vídeo que os voy a dejar aquí, por si os interesa. También os voy a dejar enlazada la reseña de la novela porque no voy a ponerme a hablaros de ella ahora mismo. La cuestión es que Dorian Gray, con esa personalidad tan indolente, con esa soberbia que se puede permitir al ser literalmente el hombre más hermoso sobre la faz de la tierra y que además nunca envejece, es fascinante. A mí me resulta completamente fascinante. Me resulta un personaje que por algún motivo me parece magnético y me atrae muchísimo. Es un personaje con el que me obsesioné desde la primera vez que leí el libro, y de esto han pasado fácilmente 17 años, a lo mejor. Es que madre mía, que hay una que ya se hace vieja. La cuestión es que este personaje me encanta, de verdad, estoy obsesionada con él desde el principio. Esta novela, y más en concreto el personaje, me sirvió de inspiración para escribir uno de los relatos que hasta la fecha es el que más me gusta de todos los que he escrito, así que es inevitable que yo tenga esta obsesión por Dorian. La cuestión que este personaje me encanta, y como pude ver en las respuestas que me mandasteis, no soy la única que tiene una clara obsesión con el personaje de Dorian Gray, así que podemos darnos todos la mano e irnos juntos a terapia, porque en fin, no sé qué significa esto, no sé qué dice sobre nuestra psicología el hecho de que nos guste tantísimo este personaje. Este es mi primer crush literario, creo que fue sinceramente el primer personaje del que me enamoré, del que me obsesioné totalmente. Y el segundo, que ya os he dicho que tenía dos y no os va a sorprender en absoluto, es Carmilla. Carmilla es una vampiresa creada por Joseph Sheridan Le Fanu, otro escritor irlandés, que yo creo que ya vamos viendo un patrón. A mí los escritores irlandeses me encantan, y sobre todo los personajes que crean, y en este caso me gusta Carmilla por su personalidad tan obsesiva. De verdad, no lo sé, me parece fascinante, me parece súper atractiva en esa languidez, pero a la vez en esa forma en la que tiene de no ser capaz de controlar sus emociones y sus sentimientos, y esas frases tan intensas que le dice a Laura, por favor, es maravilloso. Una vez más os voy a dejar aquí la reseña de Carmilla, que tiene su reseña completa en el canal, pero bueno, es una novela de vampiros, es anterior a Drácula, fue predecesora de este, y se nota muchísimo la influencia que tuvo en la novela de Bram Stoker, así que si os gustan las novelas de vampiros os la recomiendo muchísimo. Pero vamos, es una vampiresa, es joven, es hermosa, es seductora, es obsesiva y lo tiene todo. Lo tiene todo, estoy totalmente obsesionada con ella, y también me hizo muy feliz saber que no soy la única a la que este personaje le dejó una auténtica marca. Es mi esposa literaria, que lo sepáis, no la comparto con nadie.
Bueno, estos son mis dos crushes literarios. Me alegra saber que no soy la única, me alegra saber que, bueno, al final los lectores de terror, a pesar de que tengamos gustos muy diferentes, estamos casi que cortados por el mismo patrón y eso es innegable. Sinceramente, bueno, Carmila tampoco es que sea un personaje malvado, así que no creo que tengamos tantas issues que tratar con nuestros psicólogos como a los que también nos gusta Dorian Gray, pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Escuchamos, no juzgamos. Bueno, estos son mis dos clases literarios, Dorian Gray y Carmila. Y ahora vamos a pasar a hablar de los vuestros. Y es que hay una cosa que quiero destacar. Creo que el primer puesto, la corona del book boyfriend más amado de la comunidad lectora de terror es Lestat. Lestat el vampiro, el personaje creado por Anne Rice, es algo increíble lo mucho que gusta a la gente. Y sinceramente, lo voy a decir, lo entiendo. Lestat es un personaje muy magnético. Lestat es el príncipe malcriado. Es un joven, o bueno, realmente no, es vampiro, ¿no? Que sabe que es atractivo, sabe que es guapo, sabe que tiene una personalidad muy magnética y sabe que al final tanto los personajes que lo rodean dentro de las historias como los lectores vamos a acabar enamorándonos de él. Me encanta esa personalidad que tiene, me encanta su forma de ser y cómo es capaz a veces de maquillarse. Y no estoy hablando literalmente, estoy hablando figuradamente, porque, bueno, ya sabéis que la primera novela de las crónicas vampíricas de Anne Rice es Entrevista con el vampiro, y esta novela está narrada por Lewis, y el retrato que nos hace Lewis de Lestat es muy distinto del que luego tenemos en la segunda parte, que es Lestat el vampiro, que es cuando Lestat nos cuenta su propia historia, y me parece muy interesante, me parece un personaje realmente atractivo, realmente interesante, y sinceramente no me sorprende para nada que lo hayáis puesto, era algo que me esperaba totalmente. Lestat es increíble. Aquí hay gente incluso que menciona que le gustó a Lestat el personaje de la película de la Reina de los Condenados, y os tengo que dar la razón porque para mí ese es Lestat. Tom Cruise hace un muy buen papel, pero me gustó muchísimo más, no sé, es como que realmente me imaginaba más a Lestat como el protagonista de la Reina de los Condenados. Además, tremenda banda sonora que tiene esa película, por cierto. Así que bueno, Lestat os lo concedo, me parece un personaje increíble y es book boyfriend material 100%. Tenemos aquí a alguien que dijo Catherine Earnshaw, que por si no lo sabéis es la protagonista de Cumbres Borrascosas. Esta persona también necesita ir al psicólogo, igual que nosotros los que vamos a Dorian Gray, porque wow, sí, es un personaje muy atractivo, muy interesante, pero es una mujer imposible, es una persona muy difícil, de verdad. Bueno, tanto ella como Heathcliff, también hay gente que dijo Heathcliff, son dos personajes de los más... y tienen su atractivo, no lo voy a negar en absoluto, pero son tan difíciles. Y esa relación amor-odio que tienen, son personajes que prefieren morir antes que dar su brazo a torcer. Y en este caso no estoy hablando figuradamente, estoy diciéndolo literalmente. Prefieren morirse que dar su brazo a torcer. Prefieren morirse que reconocer que están equivocados. Prefieren morirse a reconocer que lo único que les haría felices en la vida sería estar juntos. Así que si tiene ese toque atractivo, ¿no? Me parece que hay mucha gente que tiene el complejo de Salvador, ¿no? De decir, yo pobre persona, ¿no? Es que está siendo esclavo de sus pasiones más oscuras y no es capaz de darse cuenta. Podría ayudarlo a verlo. No lo digo a malas, pero creo que los que estáis enamorados de Heathcliff o de Catherine sois de ese tipo. Sois estas personas que tenéis el corazón tan grande y que veis a una persona que necesita ayuda y a pesar de que implicaros con esa persona os va a destruir, tenéis la necesidad de ir a dársela, y eso es algo muy bonito, por un lado, pero también hay que pensar en uno mismo y pensar en que no vale la pena que caigas tú por el camino. Son dos personajes increíbles, son dos personajes que en esa fogosidad y en esa intensidad tan insana de sus sentimientos resultan totalmente atractivas, pero son dos personajes terribles, de verdad. También hubo quien dijo el fantasma de la ópera, Eric. También tienes complejo de Salvador, porque Eric también es una persona muy torturada. Es un personaje increíble, 100%, no lo niego en absoluto. Y tiene su aquel. De hecho, hay mucha gente que en esa balanza, Eric o Raúl, se inclina por Eric. Creo que es una de esas novelas en las que la mitad de la gente prefiere a Eric y la mitad de la gente prefiere a Raúl. Pero no podemos olvidarnos que en el fondo, y por muy torturado que esté, es un personaje terrible. Eso es lo que más me gusta del gótico, sinceramente. El hecho de que la línea entre el bien y el mal se desdibuja. Y de pronto no hay línea, ¿no? Porque al final
todo el mundo, o sea, es imposible no cogerle cariño a Eric. Es imposible no ver ese toque romántico que rodea a este personaje tan torturado, pero a la vez está encandilándonos, igual que hace con Christine, y no nos damos cuenta de que Eric es peligroso, Eric es muy peligroso. Una vez más, creo que es un personaje que tiene sin lugar a dudas mucho atractivo. En tiempos recientes me he dado cuenta que, sobre todo a las mujeres, nos gustan los hombres con máscara. Puntos para Eric. Pero desde luego que es un personaje con el que hay que tener cuidado porque a lo mejor te encierra bajo tierra y no quiere que vuelvas a salir nunca a la luz. También tenemos por aquí a alguien que dijo Imperatriz de la fase del rubí. Que sepas que te amo. Imperatriz es un personaje increíble y me hace muchísima ilusión que alguien la mencione en un vídeo de estos porque, bueno, esta novela de Pilar Pedraza está descatalogada, creo, pero espero que la vuelvan a editar porque es mi novela favorita de la autora, es algo increíble. Tiene toques así como a Bathory, a la Condesa Sangrienta, y es una historia tremenda, con personajes también muy, muy oscuros, pero Imperatriz ejerce un atractivo en todos los personajes de la novela y en nosotros incluido que es imposible de ignorar. Es una mujer adelantada a su tiempo, es una mujer que no tiene miedo y es una mujer que disfruta de sus gustos, de sus pasiones y de su sensualidad. Y cuando una persona se acepta, se quiere y se consiente de tal manera, eso al final yo creo que traspasa y afecta a los demás. Y en este sentido creo que pasa tanto como con las personas, también pasa con los personajes y esto es 100% lo que sucede con Imperatriz. Yo a Imperatriz la adoro, de verdad esa novela es increíble y si tenéis la oportunidad de leerlo os enamoraréis de ella, no me cabe ninguna duda. Bueno, tenemos varias personas que han mencionado a distintos personajes de Drácula. Tenemos a Lucy, tenemos a Drácula muchas veces, tenemos a Mina Harker, tenemos a John Seward. En fin, que los personajes de Drácula también están aquí y sinceramente es comprensible porque, bueno, en primer lugar es una de las novelas más grandes del género. Todos los personajes valen muchísimo la pena. Son personajes que están muy bien construidos y tanto los que se consideran buenos dentro de esta novela como los que se consideran malos tienen ese atractivo. A mí, personalmente, de Drácula, tanto Lucy como Mina me parecen fascinantes. Me encanta esa amistad que tienen, que en cierto sentido casi que me recuerda a esta relación que hay entre Laura y Carmila. El personaje de Drácula me parece fascinante y creo que Bram Stoker en esta novela fue mucho más allá de crear un monstruo que aterrorizara a los lectores, sino que pretendía con él exponer ciertos temas muy importantes para la sociedad del momento. Y luego tenemos a nuestros protagonistas, Jonathan Harker, John Seward y demás, en su voluntad y tesón por conseguir frenar este mal que está asolando y amenazando a la humanidad. Es una novela increíble, de verdad, con personajes increíbles. Tiene un narrador epistolar que hace que al final conozcamos mucho a cada uno de los personajes y eso aporta, aunque, en fin, los narradores epistolares no siempre son fáciles, pero vamos, que desde luego que vale muchísimo la pena y todos ellos son dignos portadores del título de Crush literario. También tenemos algunas personas que mencionan tanto a Jane Eyre como al señor Rochester. Yo tengo que reconocer que esta imagen que tengo de la novela la tengo un poco contaminada por la película que vi de Mia Wasikowska, creo que era, y que realmente me gustó muchísimo. Y para mí los personajes se acabaron convirtiendo en ellos. Y en ese sentido no puedo evitar daros la razón porque de verdad que hacen un papel increíble. La novela es maravillosa. Y bueno, si conseguimos dejar de lado una vez más esa diferencia de edad tan inapropiada que hay entre ellos, pues bueno, hay red flags. Vamos a decirlo, hay red flags. En Jane Eyre hay muchas red flags. El señor Rochester es una bandera roja con patas. Pero tiene algo, y creo que una vez más es esto que os comentaba antes, que en el gótico y Jane Eyre puede entrar 100% en el género, no acepto discusiones al respecto, pues la línea entre el bien y el mal se desdibuja y a pesar de que, bueno, la moralidad y las decisiones que toma en cierto momento el señor Rochester son totalmente cuestionables, hay algo que lo redime por dentro. No lo sé, yo creo que son dos personajes increíbles. Jane Eyre, ella es una muy buena chica, es una chica que tiene sus principios, que sabe cuál es su lugar y que se mantiene firme en sus creencias y convicciones, pero que a la vez no deja de ser humana y todo lo que ha pasado y todo lo que ha sufrido a lo largo de su vida no le van a impedir
para nada seguir soñando y seguir teniendo esperanzas. Y desde luego yo, Jane Eyre, creo que es uno de mis personajes favoritos también. Y a mí personalmente me gusta mucho más ella que el señor Rochester, pero ambos son dos personajes increíbles. Nos muestra también en esta novela cómo, en fin, las decisiones equivocadas pueden acarrear consecuencias muy graves, decírselo al señor Rochester, y cómo esto nos puede acabar marcando de por vida. Y que no está bien engañar a la gente. Si tienes algún secreto oculto en el ático, deberías confesarlo. Deberías confesarlo. Ay, por favor. He visto que también se menciona a Louis de Entrevista con el vampiro. No lo he mencionado antes cuando he hablado del Lestat, pues porque no lo había visto, pero bueno, a mí fue un personaje que me gustó mucho el papel, sobre todo que hizo Brad Pitt, me pareció increíble. Lo que pasa es que acaba pareciéndome un poquito llorón. Es el típico hombre vampiro torturado que yo creo que se va a pasar toda la eternidad culpándose por cosas de las que realmente no tiene la culpa. Y una vez más creo que nos sale el instinto de salvador, ¿no? Cuando vemos a Louis y queremos cuidarlo y queremos, pues en fin, que esté bien y que no cometa ninguna locura sumido en esta miseria en la que se encuentra. Es un personaje también muy bien construido y eso hay que concedérselo a Anne Rice. Ya sabéis que yo, bueno, pues he tenido una relación amor-odio con su prosa y es que sinceramente me cuesta mucho. He decidido que ya no quiero seguir leyéndola porque me hace entrar en bloqueo. Y la cosa es que las historias que ella crea me parecen maravillosas, los personajes me parecen increíbles, de verdad, pero su forma de escribir me desespera. Así que bueno, Louis lo amé igual que a Lestat y lo comprendo y os doy toda la razón. Y Louis, al igual que Lestat, son dos book boyfriends con título propio. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Hay una persona que menciona a Henry de El Secreto. El Secreto no es una novela de terror y por eso no había pensado en ese personaje, pero también es mi crush literario. Sí, estoy obsesionada con ese personaje por mal que suene. De hecho, voy a empezar la relectura del Secreto porque, no voy a mentiros, lo echo de menos. Echo de menos a Henry. Yo no sé el magnetismo que tiene esta personalidad tan... Es que realmente, si nos paramos y leemos con calma este libro, lo leemos de forma crítica, es una sátira. ¿Cómo puede ser que exista alguien que no sepa que el hombre llegó a la luna? Que se lo crea o no se lo crea ya va aparte, pero... Henry, en serio, no lo sé, tiene ese atractivo académico, ¿no? De casi erudito, que atrae muchísimo. Esa forma de hablar, esa forma de vestir, ese porte, esa forma en la que él se lleva a sí mismo me parece algo increíble. Es un personaje que a mí me fascinó, me atrapó, me tuvo a sus pies desde el primer momento en el que salió en el libro y wow. La verdad es que me identifiqué muchísimo con Richard porque, bueno, Richard también quedó fascinado por Henry. Eso es innegable. Y bueno, para mí es book boyfriend 100%. Oye, creo que deberíamos, como lectores de terror, irnos todos juntos a terapia, rollo Alcohólicos Anónimos, pero porque, bueno, me estoy dando cuenta de que no sé cómo... bueno, en fin. Ya me entendéis. Creo que tenemos issues. Ay, aquí hay una persona que dice el monstruo de Frankenstein. Ojalá el monstruo de Frankenstein se hubiera encontrado con alguien como tú, porque todo lo que pasa en la novela, todo lo que sufre, todo lo que se ve obligado a vivir, todo ese odio, el desprecio, el rechazo absoluto de la sociedad que siente, es descorazonador. Entonces, bueno, creo que ojalá hubiera tenido el monstruo de Frankenstein la suerte de encontrarse con alguien como tú. Esto le habría salvado la vida a esa pobre criatura maltratada. Esta persona tiene un espacio en el cielo, de verdad. Aquí tenemos una persona que dice el conde Fosco y Marian Halcombe, por separado, obvio. Vale. Son los mejores personajes que he visto nunca y la maravilla de esto, bueno, son de La Dama de Blanco, de Wilkie Collins. La maravilla del asunto es que ninguno de los dos es físicamente atractivo, pero son tan increíbles que es imposible no sentir atracción por ellos. El conde Fosco es un hombre, bueno, es el villano de la historia, es el villano más increíble que he leído nunca, es uno de los mejores personajes de verdad que existen. Y bueno, es un hombre italiano que además es enorme, en todos los sentidos. Es muy gordo y es bastante alto, pero es tan inteligente, tiene esa forma de hablar, tiene esa forma de tratar a los demás, que es
Es increíble, es muy magnético. Y bueno, luego tenemos a Marian, que es un personaje, si me lo permitís, muy atípico para las novelas de la época. Es una muchacha que la descripción que hace nuestro narrador de ella en una primera vez es bastante cruel. Él la está viendo de espaldas y literal que parece creada por los ángeles. Pero cuando se da la vuelta va y resulta que es muy fea. Muy muy fea. A mí me recordaba a las hermanastras de Cenicienta, no me preguntéis por qué. La cuestión es que ella es tan inteligente también, es una mujer totalmente atípica de la época, es una mujer de acción, es una mujer que piensa, es una mujer que es capaz de prever situaciones, es capaz de adelantarse a ellas, es increíble. Una vez más, es uno de los mejores personajes que he leído en mucho tiempo. Y es que La Dama de Blanco de Wilkie Collins, de verdad que es una novela increíble, os la recomiendo muchísimo. Sobre todo por los personajes. Bueno, por los personajes y por su narrador, que tiene el mejor narrador epistolar que yo he leído en la vida. Y de verdad que, bueno, tanto Marian como Fosco son dos personajes de estudio porque, siendo que no son convencionalmente atractivos, sin lugar a dudas acaban metiéndosenos bajo la piel y es increíble lo que Wilkie Collins hizo en esta novela. Tenemos a una persona también que dice: cualquiera del trío de Dreaming Spires los amo a todos. Dreaming Spires es una trilogía escrita por Victoria Álvarez, que no es terror, pero sí que tiene de gótico, tiene mucho de gótico, tiene un poquito de Dark Academia, tiene un poquito de misterio sobrenatural, tiene un poquito de romance, y nuestros protagonistas son tres amigos que se llaman Alexander, Oliver y Lionel, que tienen un periódico de índole sobrenatural y que se dedican, pues bueno, a investigar y resolver casos para esta publicación que ellos hacen. Los tres personajes son increíbles, te tengo que dar la razón, pero yo tengo debilidad absoluta por Oliver. Oliver es el más joven de todos, es un niño huérfano que pasa por dificultades económicas constantemente, en fin. Nació y no tenía nada y todo lo que consigue al final es porque él se lo ha ganado, no porque nadie se lo haya regalado. Y es el típico soñador. Él escribe historias de fantasmas, él es un soñador, él cree en el amor a primera vista, es adorable, es que lo quiero y lo quiero cuidar y lo quiero abrazar y es un personaje que adoro, la verdad, así que te doy la razón. A mí me gusta Oliver el que más, pero los tres son increíbles y todos tienen ese lado tierno. Son el tipo de hombres, incluso Lionel, que es el más mujeriego, que no van de tipos malos, que son simplemente buenas personas y eso a mí la verdad es que me gusta mucho. Tenemos aquí una persona que dice Lord Ruthven, que es el vampiro de Polidori, todavía anterior a Carmilla. Creo que este sí que es de los inicios del mito del vampiro, en aquella noche tormentosa en la que Mary Shelley creó Frankenstein. Como bien sabéis, en la Villa Diodati hubo una competición de escritura y nuestros protagonistas escribieron sus distintas obras. Y una de ellas, aparte de Frankenstein, fue el vampiro, que fue el relato que escribió Polidori. Y este personaje, este vampiro, también tiene muchísima influencia en Drácula, porque es un hombre atractivo, es como un caballero, que sin embargo va dejando un camino de muerte a su paso. Este personaje tiene muchísima inspiración en Lord Byron y eso también es muy interesante. Es un relato muy cortito que se lee casi que del tirón y de verdad que os lo recomiendo si os gustan las novelas de vampiros. Es muy interesante para ver cómo va evolucionando el género. Bueno, aquí esta persona, aparte del stat, comentó a Lisbeth Salander. Ya sabéis que yo acabo de escuchar el audiolibro de los hombres que no amaban a las mujeres y este personaje me fascinó, así que te tengo que dar la razón. Lisbeth es increíble, es un personaje muy interesante y de verdad que tengo muchas ganas de seguir con esta trilogía para ver a dónde nos va llevando toda esta locura de historia. También tenemos a varias personas que hablan tanto del Dr. Jekyll o de Mr. Hyde. ¿Qué os pasa? Son personajes muy interesantes, pero sobre todo bueno, el Dr. Jekyll también, pero sobre todo Mr. Hyde. Gente, escuchadme. Asistida a terapia. Es un relato increíble, se lee del tirón en una tarde y os lo recomiendo muchísimo. Me encanta este relato, pero son personajes de, en fin, la moralidad dudosa del gótico aquí se lleva al extremo, ya que incluso de los dos el que es bueno, ¿qué interés tiene en ser malo? ¿Por qué tiene ese interés en sentirse liberado y poder hacer el mal? Es interesante, da para reflexionar y sinceramente no es un personaje que me esperara que fuerais a mencionar cuando os puse la pregunta. Tenemos aquí a alguien que menciona a Ellen de Drácula el origen. Es un personaje súper interesante y es que esta novela nos hace una mezcla entre la vida de Bram Stoker y su obra
Magna, Drácula, ya que, bueno, la vida de Bram Stoker también fue interesante. Tengo que hacer un vídeo al respecto porque creo que podría ser, en fin, cuanto mínimo, interesante. Y es que Bram Stoker de joven fue muy delicado de salud y tenía una niñera que desapareció de pronto, y cuando desapareció él se curó, y de hecho cuando estudió en el Trinity College era de los deportistas, creo que estaba, en fin, se dedicaba a las competiciones de remo, que es algo que se hacía bastante en aquella época en Irlanda. Y es un personaje muy interesante, Helen, desde luego que sí. Además, esa novela la leímos en lectura conjunta hace 2 años por Halloween. La verdad es que me gustó mucho, no me lo esperaba, la disfruté muchísimo. Esta persona también menciona a Tali de Nuestra parte de noche, y por aquí había otra persona que mencionaba a Gaspar. Nuestra parte de noche es una novela increíble. Sé que es una novela polarizada. Sé que o la amas o la odias. Yo 100% la amo. A mí la verdad es que más que Gaspar me gustaba su padre. Me gustaba muchísimo el padre de Gaspar. Todavía no tengo palabras para con esa novela. Fue un flechazo. Fue la novela que hizo que yo me enamorara de la prosa de Mariana Enríquez, y desde esa novela pues he leído absolutamente todo lo que ha escrito, así que creo que ya deja bastante claro mi forma de relacionarme con ella. Y por último tenemos a Florence Tanner de La Casa Infernal. Me encanta este personaje, también es que es una mujer que rezuma sensualidad con su glorioso pelo rojo, con su cuerpo voluptuoso y con, una vez más, esa sensación que tiene ella, esa emoción de ser la salvadora, ¿no? Me parece increíble ese personaje, y esa novela también, no voy a mentiros. Y esta persona también menciona a Isabela del Castillo de Otranto, y aquí hay otra persona que había mencionado también del Castillo de Otranto, a Theodore. Esta novela es el pistoletazo de salida del gótico, es la novela que inicia el género, y además Horace Walpole no solo creó el género, sino que le dio nombre. Es muy curioso porque el Castillo de Otranto, la primera publicación fue como anónimo, él no quiso poner su nombre ahí por si acaso, a ver cómo iba el asunto, y cuando vio que funcionaba la volvió a reeditar ya con un subtítulo que era El Castillo de Otranto, una historia gótica, y ya puso su nombre, así que él mismo le puso nombre al género que inventó. Y eso me parece maravilloso. Es una historia muy interesante, tiene como una ambientación y una esencia muy medieval. Si os gusta ese tipo de historias os va a encantar. Se lee muy fácil. Hay que tener en cuenta que se publicó en el siglo XVIII, o sea, hace mucho tiempo, y se nota, pero es de lectura facilísima, se lee muy rápido, y me encanta el componente sobrenatural de la misma, ya que, bueno, tenemos una maldición y vamos a ver cómo esta maldición acaba afectando a todos los personajes. Los 2 personajes que habéis mencionado son increíbles, y la verdad es que yo siempre voy a tener esta historia en el corazón, en un lugar muy especial, porque fue después de Edgar Allan Poe y después del Retrato de Dorian Gray. Ya dije, vale, el gótico es lo mío, tengo que ver qué más hay. Entonces me hice una lista por orden y leí El Castillo de Otranto, que era obviamente la primera, y bueno, marcó el inicio de una obsesión que nos ha llevado aquí, a hoy en día. Y bueno, antes de terminar, quería mencionar que algunos de vosotros, en vez de mencionar personajes, habéis mencionado autores, y me parece súper interesante esto, la verdad. Tenemos a una persona que menciona a Matthew G. Lewis, tenemos a otra persona que menciona a H.P. Lovecraft, tenemos a alguien que menciona a Lola Ancira y a Mary Shelley. Mary Shelley es crush para siempre, no te lo voy a negar. Y creo que ya, pero lo dicho, me parece fascinante también que dentro de los crushes literarios añadamos a los propios autores. Eso me parece increíble. No sé si esto sucede en otros géneros, pero desde luego que nosotros, sí. Para mí Mary Shelley es un crush, para mí Oscar Wilde es un crush, no vamos a negarlo. Al final es como que realmente Oscar Wilde para mí puso tanto de sí mismo en los 3 personajes principales de su novela que es inevitable que lo acabemos considerando casi que uno más. Y por eso lo entiendo. Y luego por último hay una persona que pregunta, ¿Moonlight Books cuenta? Gracias. Podemos considerar entonces que te gusta Carmila, teniendo en cuenta las veces que me lo habéis dicho. También os lo agradezco muchísimo. Yo no sé si es porque, en fin, a la protagonista le ponen el pelo negro, o porque he sido tan pesada con esa novela que al final ha pasado como me pasa a mí con Oscar Wilde y con Dorian Gray, pues que al final nos hemos como mezclado en un mismo set. Muchas gracias si me consideras tu crush. Espero que disfrutéis de mis lecturas y que al final acabéis mezclándome con personajes maravillosos de este género que tanto nos gusta. Y bueno, chicos, hasta aquí llega este vídeo. Creo que se nos ha hecho bastante largo, pero a mí me ha resultado súper divertido de hacer y espero que a vosotros os resulte divertido de ver. Decidme en los comentarios, si os perdisteis la cajita de preguntas, cuáles son vuestros crushes literarios, vuestros book boyfriends o book girlfriends. En fin, esos personajes del terror y del gótico
de los que estáis irremediablemente enamorados. Y ya que estamos, dejadme este emoji en los comentarios para que sepa que sois de los que aguantáis hasta el final del vídeo. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Y si queréis contenido literario 24/7 podéis seguirme en mis otras redes sociales, os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo. Y bueno, hasta aquí llega este especial de San Valentín. Este año ha sido diferente, espero que lo hayáis disfrutado y como ya os he dicho antes, si queréis recomendaciones de libros temáticos para estas fechas, os voy a dejar enlazados tanto aquí arriba como en la cajita de descripción los vídeos de los años anteriores. Y nada, eso es todo por hoy y yo me despido hasta el próximo vídeo.